Canarias al día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Muchas historias son las que esta noche en directo vamos a compartir con todos ustedes. Junto a David Cuesta y Óscar Martín me encuentro aquí de cuerpo presente porque me han relegado a los martes y ellos han ido a los jueves. ¿Algún cese este jueves, Óscar? Buenas noches, Manolo. En principio no. ¿No? No. ¿Algún cambio de ley? Yo creo que algo va a pasar de aquí al jueves, seguro. Oye, David, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a través de Mírame Canarias. David, Óscar, tú eres periodista. David es periodista, pero estás estudiando Derecho, ¿no? Sí, me quedan 8 asignaturas. Bien, pero tú date en la tiempo. recta final, ¿no? Tú date Sí. ¿Vas bien? Bueno, en junio puedo estar ahí casi en la campana final ya. Oye, ese es mi reto, hay que marcarse retos en la vida. De todas formas, David, sé serio en la abogacía. No, yo no quiero ser abogado. ¿No? El derecho abre muchas puertas, pero el de la abogacía no es uno que me interese. Bueno, puedes dedicarte a hacer informes. Por ejemplo. Oye, no es una mala opción. Sería bueno, pero tú no analizarlo. Sí. Más aún. Pero sin copiar. Sí. Mira, una cosa que les quería decir. A ver, yo les he escuchado muchas veces hablar de malversación, del delito de malversación. Y durante el día de hoy ponías la cadena que fuera, la televisión que fuera, y se hablaba del delito de malversación. Cuando estás escuchando tú, Óscar, este asunto a nivel nacional y la repercusión que está teniendo, ¿qué sensación te queda? ¿Qué sensación tienes? Hombre, Manolo, a mí la verdad es que no he estudiado con detenimiento la reforma y la propuesta que se está en estos momentos debatiendo y demás, para poder tener una opinión completamente fundada. Pero sí que te puedo decir que a mí no me gusta nada que un delito que afecta principalmente a los políticos por su gestión en la administración pública, el gastar a sabiendas el dinero mal, el dinero de todos los ciudadanos mal, y además con ello beneficiar a un tercero, que básicamente es lo que viene a ser la malversación, no me gusta que esos mismos políticos lo quieran modificar en este momento. No me gusta. Creo, porque lógicamente lo quieren modificar para, digamos, que sea menos duro ese delito de malversación, o rebajar la pena. Claro, rebajar las penas y demás. los corruptos... Claro, porque hay quienes entienden que la corrupción solamente es cohecho. O sea, y la prevaricación, bueno, la prevaricación es un delito duro y la malversación pero es que la diferencia es que la malversación sí que conlleva penas de cárcel. Claro. Con la prevaricación al final es inhabilitación y ya sabemos que la inhabilitación a los políticos no les preocupa nada. Les preocupa la cárcel. La cárcel sí. Y la malversación... Y Cerolo está en la cárcel, Parejo está en la cárcel por un delito de malversación, Plasencia y demás, por lo mismo, por un delito de... Y hay una clave, efectivamente, lo que quieren es rebajar esa pena porque es principalmente un delito que afecta a las figuras políticas. Por cierto, malversación, que quieren con esa reforma del que no va a escapar, que también ha sido protagonista hoy, el ex dirigente del PSOE en Andalucía, Griñán. Bueno, hoy tenemos muchas historias que contar, pero me gustaría comenzar anunciándoles un número que nos va a hacer cambiar nuestras historias si es que nos toca, que este año toca que nos toque. Pero miren, como cada año damos paso al anuncio de la lotería, que por cierto, vean ustedes, tiene una historia bien bonita detrás. Para Julia, 3 orquídeas. Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio. Ulises, creo que nos ha tocado lo gordo.
fiesta hay un montón de... Yo estaba dentro de la tienda y ha entrado un cliente, pero cuando he salido a atenderle no había nadie. No sé quién ha sido, pero gracias. Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Bueno, pues este sorteo también nos une a los espectadores y compañeros de Mírame Televisión, porque es el número que compartimos cada año, pedacitos de ilusión y unos 400.000 euros por cada décimo que nos toque. Décimos que tenemos en exclusiva aquí en Mírame Televisión para regalar entre todas las llamadas que recibamos. Y atención, porque al final del programa de hoy daremos a conocer el nombre de 4 ganadores. Las historias de este sorteo son más. El próximo jueves David y Óscar darán una nueva versión, una nueva historia de la Lotería de Navidad. Pero antes nos vamos con historias de esta tierra. Y es que tenemos que hablar hoy indiscutiblemente del macroproyecto urbanístico de Cuna del Alma en el sur de la isla de Tenerife. Es noticia, David. Sí, es noticia. Bueno, fue la gran noticia del pasado viernes y ha sido noticia desde el pasado viernes hasta hoy porque se han seguido sucediendo las reacciones, y es que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, ha parado de manera cautelar las obras del proyecto de Cuna del Alma en el puertito de Eje, en el sur de la isla de Tenerife, y están viendo el titular de mirametv.com. El motivo de esta paralización es que se ha constatado, a raíz, en este caso, de una denuncia presentada por el colectivo de Salvar la Tejita, se ha detectado la presencia de una especie vegetal, la viborina triste o viborina blanca, que se encuentra protegida, además dentro de la categoría de especial protección, en el catálogo de especies protegidas de Canarias, que eso es una ley autonómica. Y esa ley, entre otras cosas, establece una serie de requisitos fundamentales de cara a cómo proteger esta especie cuando hay algún tipo de proyecto que se lleva a cabo en una zona donde habite esta especie y cualquier otra que esté protegida. Eso ha provocado que obviamente que se paren esas obras porque los promotores no contaban con autorización, no contaban con ningún permiso para, en este caso, llevar a cabo las obras en estas zonas que ahora vamos a ver, donde se encuentra esta viborina y que afectan a una parte muy importante del proyecto. Nosotros hemos hecho, para que ustedes se hagan una idea, porque no es testimonial la presencia de esta especie, insisto, protegida en el catálogo, en la Ley Canaria de Especies Protegidas, hemos hecho una simulación, que aquí están viendo, esto es el proyecto de Cuna del Alma, y vamos a ver dónde se encuentra, ahí están viendo, esos puntos amarillos, esas zonas amarillas donde habita esta especie protegida, y como ven, afecta a una parte muy importante del proyecto. Esto ahora abre, bueno, pues lo primero que abre es lógicamente un expediente de paralización. Ahora todas las partes pueden presentar sus alegaciones. Yo personalmente, esto es una opinión, difícilmente veo que, teniendo en cuenta la afección que tiene la protección que tiene esta especie y la afección a la cantidad del proyecto, difícilmente veo que esas alegaciones por parte de los promotores puedan prosperar. Así que lo más probable es que se termine paralizando de manera definitiva estas obras hasta que se empiecen a llevar a cabo actuaciones por parte de los promotores. Por ejemplo, escenarios que se pueden dar, que no lo sabemos, pero escenarios que se pueden dar, es que los promotores tengan que modificar el proyecto y llevarlo a cabo allá donde no habite esta especie. Claro, la pregunta es ¿hasta qué punto a los promotores esto les puede interesar? Hemos visto lo que ha ocurrido en La Tejita y hemos visto cómo al final, a raíz de cómo ha evolucionado ese deslinde, el proyecto de ese gran hotel previsto en La Tejita ha quedado paralizado porque los promotores ahora ya no les interesa el proyecto con cómo queda en la zona después del nuevo deslinde, que les impide y se come parte de ese proyecto. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Bueno, esto es algo que tendrán que decir los promotores, insisto, que mientras tanto hay una batalla administrativa importante. Pero ojo, es que según los ecologistas, esta no es la única especie protegida que se encuentra en esta zona, o sea que podría darse el caso, y esto es una parte importante porque ahora el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, va a hacer algo que se tenía que haber hecho hace tiempo, y es elaborar un inventario de las especies que se encuentran en esta zona para ver si, como dicen los ecologistas, no solo es la viborina, sino que también hay otras especies naturales que puedan, estando protegidas, que puedan afectar a este proyecto. Por tanto, a partir de ahora se abre un escenario completamente nuevo que además nos puede llevar a algo que yo creo que es fundamental, empezar a cuestionar esas licencias urbanísticas que se concedieron y en la que hasta ahora se han apoyado los promotores de este proyecto para defender que tenían todos los permisos y que era todo legal. A lo mejor resulta, y por lo que estamos viendo hay indicios de ello, de que esas licencias no se concedieron conforme a la legalidad.
y eso evidentemente podría acabar tumbando definitivamente el proyecto. Bueno, de hecho, efectivamente, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma van a revisar precisamente la licencia que otorgó el Ayuntamiento de Adeje. Precisamente hemos nombrado a la Consejería de Transición Ecológica y hoy está con nosotros el responsable consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena. Balbuena, buenas noches. Buenas noches, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saludos a los contertulios. Gracias por acompañarnos, consejero. Gracias a ti. Desde luego, toda esta cuestión de la que hoy estamos hablando, con la que hemos arrancado Canarias al Día, la tertulia, se ha convertido en noticia desde el pasado viernes. ¿Cuándo tomaron la decisión? ¿Qué les llevó a tomar esa decisión? Y yo me atrevería a preguntar cómo se la han tomado, porque no deja de ser una decisión trascendente. Vamos a ver, desde el primer momento que empieza a florecer el caso, sabemos que la decisión iba a tener una trascendencia importante, ¿no? Más allá, por ejemplo, en el mes de octubre también tuvimos que paralizar unas obras de reparcelación en el municipio de Arona y bueno, la trascendencia ha sido mínima, ¿no? Pero en este caso sí sabíamos que era una trascendencia importante y eso pues en principio nos llevaba a tener que redoblar los esfuerzos a la hora de la tramitación del expediente, aún siendo más garantista. Eso no significa que con el resto de expedientes no se sea garantista, pero sí sabemos que este es un expediente que iba a ser objeto de muchas interpretaciones por todas partes y por lo tanto lo que siempre buscamos es la garantía jurídica. La garantía jurídica que ahora se pone tanto en boca, pero que no es patrimonio exclusivamente de una de las partes. Parece ser que la garantía jurídica se viene a exponer como un dogma por una de las partes, en este caso la parte del promotor y el entorno de los promotores. Pero es que la garantía jurídica es un patrimonio de la sociedad y significa que tienen derecho a la misma garantía jurídica el promotor como aquellas personas que ejerciendo el derecho a poder plantear una denuncia porque entiende que algo va en contra de esa garantía jurídica, que no es más que el cumplimiento de las normas que nos hemos dado entre todos, por las administraciones públicas tenemos la alta obligación de tener que revisar exactamente todos y cada uno de los puntos de vista y actuar en consecuencia. En este caso, sí. Consejero, hablaba David en su exposición de los nuevos escenarios que surgen a partir de ahora y a bote pronto el proyecto queda paralizado. ¿Hasta cuándo? ¿De qué forma? ¿Cómo se actúa en este caso? Sí, bueno, David lo ha explicado muy bien, ¿no? Aquí aparece una denuncia, se presenta una denuncia respecto a una especie de protección especial, que es la viborina triste, donde tanto, por un lado, la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural nos exige una serie de acciones que son necesarias llevar a cabo, lo cual se une con la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que nos exige también a las administraciones, en caso de que se detecten casos donde se puedan dar o producir daños de difícil o imposible reparación, como es el caso, pues tomar una serie de medidas preventivas, sobre todo también porque la propia empresa nos había pedido autorización para una recolecta de semillas y volver a plantar la viborina en otros espacios distintos. La viborina triste es una especie de protección especial y está prohibida no solo la recolecta de semillas para plantar en otro sitio, sino incluso la traslocación, es decir, cuando se detecta la especie hay que mantenerla y conservarla. Y al pedir la empresa promotora permiso para recolectar semillas y plantarlas en otro sitio, y además con documentación gráfica, lo que hay que reconocer es que existe una afección directa de los trabajos de urbanización sobre esa especie de protección especial. Por lo tanto, había indicios más que suficientes de que se podría producir un daño no de difícil reparación, sino de imposible reparación. Eso nos lleva a actuar conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, iniciando un expediente, que es lo que se hace ahora. Con el inicio de expediente se adoptan las medidas cautelares que se estiman oportunas y la primera medida cautelar es teniendo presente que existen indicios más que razonables aportados por la propia empresa de que las obras de urbanización iban a afectar con una eliminación de parte de esa especie de protección especial, pues evidentemente paralizar esas obras en la totalidad. Por compararlo con cuando aparecieron los restos arqueológicos estaban bien localizados en el terreno, pero en este caso estamos hablando de una especie donde en un ámbito de 500.000 metros cuadrados hay que hacer un trabajo riguroso y metodológico para poder
hacer un inventario exclusivo y por lo tanto no quedaba más remedio que la paralización del total de las obras, que son obras de urbanización. A partir de ahí tenemos 6 meses para resolver ese expediente, es decir, esto que ahora se inicia, llegar a una resolución definitiva, con una propuesta de resolución definitiva por parte de la Consejería, que es que se hagan un inventario completo, no de esta especie, la viborina, sino de todas las especies que aparecen descritas en la denuncia, y a raíz ese estudio que se haga tanto por parte del promotor como por parte de la Consejería para dotar al expediente de mayores garantías, y a partir de las conclusiones de ese estudio, pues adoptar las medidas, si fuesen necesarias, de instar a la modificación del proyecto. Por eso tenemos 6 meses para resolver ese expediente. Dentro de esos 6 meses hay 15 días que se le dan a todas las partes interesadas para que presenten sus alegaciones, y a raíz del contenido de esas alegaciones, pues veremos cuál es el tiempo que tenemos que invertir para poder llegar a esa resolución definitiva. Este es el expediente que afecta directamente a la especie vegetal Equium triste viborina, que no es una palmera, que la dejas ahí y puedes bordearla, sino es una planta que genera hábitat. Por lo tanto, aquí de lo que hablamos de la protección del hábitat, que es el entorno en el que se desarrolla la especie. Por otro lado, está el expediente que se está analizando en la Agencia de Protección, vinculado con la ausencia de declaración de impacto ambiental del proyecto de ejecución. Aquí quiero detenerme, porque también se viene hablando de que la modificación del plan general tenía su autorización ambiental. Eso no se pone en duda en este momento. Está claro que la modificación del plan general tenía una evaluación ambiental y por lo tanto tenía su autorización ambiental estratégica, lo que se llama los instrumentos de planificación se denominan evaluación ambiental estratégica, y una vez que el plan general tiene su autorización ambiental estratégica, los proyectos que se desarrollan fruto de ese plan general o de esa norma de ordenación urbana, en función de la tipología de proyecto, podrían precisar de un estudio de impacto ambiental, que es distinto a la evaluación ambiental estratégica. Son 2 apartados distintos, conexos entre sí, pero distintos. La diferencia que se hace sobre un proyecto de ejecución. En el plan general sabemos que no hay proyectos de ejecución que respaldan un plan general. Aquí ya se hace un proyecto de ingeniería, se definen cuáles son las obras que hay que hacer, y ese proyecto se hace un elemento muy importante, que es un inventario de las especies que podrían verse afectadas por ese proyecto. Nosotros entendemos desde la Consejería, y así se lo hemos trasladado a la Agencia de Protección, que este tipo de proyectos, a tratarse de una urbanización vacacional, están encuadradas dentro del Grupo 9, tanto de los antiguos anexos de la Ley del Suelo Canario, pero sobre todo de la Ley de Impacto Ambiental Estatal, que es norma básica. Y por lo tanto entendemos que se trata de un proyecto que tenía que tener un estudio de impacto ambiental. No hablamos de una memoria ambiental, un documento ambiental que puede tener el proyecto, sino hablamos de un estudio de impacto ambiental conforme a la definición que hace la Ley de Impacto Ambiental, que tendría que haber desencadenado en una declaración de impacto ambiental. Esa es la otra parte que se está analizando por parte de la agencia, que de haberse hecho, pues seguramente esta especie se hubiese detectado, y no solo se hubiese detectado, sino ya en el propio proyecto, para poder tener aprobada la declaración de impacto ambiental, se hubiesen tenido que practicar las modificaciones oportunas. Pongo un símil. De manera continuada estamos analizando proyectos, por ejemplo, de carreteras, donde fruto del análisis de ese estudio de impacto ambiental se hacen modificaciones del proyecto para que la declaración, que es el acuerdo que adopta el Gobierno de Canarias de impacto ambiental, sea positiva. Pero lo mismo sucede con parques eólicos o parques fotovoltaicos. Fruto del estudio de impacto ambiental, cuando se detecta que existen interferencias con determinadas especies o hábitats, se hacen modificaciones para que la declaración de impacto ambiental sea positiva. Pues bien, esta fase es la que entendemos que este proyecto era necesario que tuviese, porque está enclavado desde nuestro punto de vista en el Grupo 9 de urbanizaciones de vacacionales urbanizaciones vacacionales, urbanizaciones de vacaciones, que es la parte que ahora está analizando, el segundo expediente que está analizando actualmente la Agencia de Protección del Medio Natural, y una vez que termine el análisis, puede que se inicie de manera inicial otro expediente o sencillamente no se inicie, pero eso todavía esa vía está actualmente en estudio. No sé si me he explicado bien porque es un tema complejo. Pues tan complejo, pero desde luego ha sido tu explicación muy didáctica. Te pregunta, consejero,
David Cuesta. Sí, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, David. La verdad es que, bueno, de esa respuesta ya prácticamente me ha respondido a varias de las preguntas que yo pues, traía en mi cabeza para cuestionarle en la noche de hoy. Pero escuchándole, quiero a ver si podemos ser un poquito más concretos. Entiendo que dentro de ese segundo expediente que se está o que se ha abierto, se está estudiando pues ese argumento, esa hipótesis que usted plantea, y es la obligatoriedad que tendría que tener este proyecto de contar con una declaración de impacto ambiental después de que se hubiera hecho el pertinente estudio de impacto ambiental. Mi pregunta es la siguiente: si eso es así, ¿se puede conceder una licencia urbanística como las que se han concedido para Cuna del Alma sin contar con ese estudio de impacto ambiental y sin una declaración de impacto ambiental aprobada? Una licencia urbanística, como cualquier acto donde se autorizan por parte de un ayuntamiento actuaciones sobre un suelo, precisa verificarse no solamente que el proyecto que se presenta es conforme a planeamiento, es decir, en los parámetros normales de uso del suelo, de aprovechamiento, ocupación, volumetría, dimensiones, se ajusta a lo que el plan general tiene determinado, sino en algunos casos concretos de proyectos había otra serie de autorizaciones que no están directamente vinculadas con cumplir los parámetros urbanísticos, como es el caso de autorizaciones ambientales, que son preceptivas y vinculantes, es decir, la propia ley de impacto ambiental señala que cualquier acto que carezca de las autorizaciones ambientales pertinentes serían nulas. Sería nula. Entiendo, por tanto, que de confirmarse en ese expediente que ustedes han abierto que la declaración de impacto ambiental era obligatoria, en este caso tal y como ustedes de momento presuponen y usted ha puesto aquí en la noche de hoy, ¿se podrían revisar las licencias concedidas a los promotores de Cuna del Alma? Eso sería un escenario que quiero ser prudente, ¿no? Porque al final es la propia consejería y la agencia la que tiene que decidir. Pero evidentemente, si esa fuese la conclusión, pero bueno, ahí previamente, en caso de, primeramente, que se inicie el expediente, que todavía los trámites previos no se han concluido, estamos analizando documentación complementaria que nos ha aportado el Ayuntamiento de Adeje, por lo tanto, ese análisis no se ha finalizado, pero en el caso de que se inicie el expediente, habrá que analizar cuáles son las aportaciones, las alegaciones que planteen las distintas partes, y a raíz de eso se podría llegar a esa conclusión, pero esa o sencillamente que se demuestre que no necesitaba estudio de impacto ambiental, que es el posicionamiento inicial de la consejería, pero por lo tanto es una de las salidas finales o de los finales que están dentro del horizonte, pero no es ni el más probable ni el menos probable, es uno más. Para no ponernos en ese horizonte tan lejano y que usted no tenga que mojarse tanto sobre algo que todavía se tiene que tramitar, le hago la pregunta olvidándonos de Cuna del Alma. Un proyecto que por ley requiere declaración de impacto ambiental y que ha recibido una licencia urbanística sin contar con esa declaración de impacto ambiental, el proyecto que sea, si se demuestra que esa declaración es obligatoria y no cuenta con ella, esa licencia es nula, de pleno derecho. Según nos señalan los servicios jurídicos, de otros casos que se han dado, sí. Gracias. Oscar. Sí, consejero. Señor Balbuena, muy buenas noches. Dígame una cosa. Usted ha dicho que no ha sido una decisión fácil. Desde luego, evidentemente, es una decisión delicada, sobre todo por la envergadura económica, por los intereses económicos que hay en torno a este proyecto. Además, en un municipio de una fuerza, una potencia turística importante como es Adeje, el sur de la isla de Tenerife. ¿Usted, en estos últimos días, cuando toma esa decisión, se ha sentido presionado? ¿Ha sentido cierta presión? ¿Tiene usted nota o siente que cuenta con el apoyo de su partido, es decir, el Partido Socialista en Canarias, de sus socios de gobierno en la comunidad autónoma? Y si en medio de todo esto, estos días ha podido hablar con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que además es su secretario general. A ver, está claro que han habido algunos pronunciamientos, pero insisto, yo más allá de eso actúo como consejero de Transición Ecológica con una obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Estamos hablando de 3 normas básicas y fundamentales del Estado: la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, la Ley de Responsabilidad Medioambiental y la Ley de Impacto Ambiental. No cumplir con esa ley sería estar prevaricando, en fin. Por lo tanto, yo puedo entender que hayan personas que tengan diferentes opiniones, pero al final quien asume las responsabilidades de lo que se hace y de lo que no se hace,
pues evidentemente es quien suscribe, ¿no? Por parte del Gobierno de Canarias no ha habido ningún tipo de cuestionamiento, porque tenemos la costumbre de que todo lo que hacemos lo hacemos de manera muy fundada, insisto, y en este caso hemos redoblado los esfuerzos precisamente para analizar todos los peros y las aristas que podía tener dicho expediente, y por tanto total garantía por parte del Gobierno de Canarias. Y esto sinceramente, yo no lo quiero convertir en una pelea entre administraciones públicas, sino en un ejercicio de garantizar eso que tanto llaman seguridad jurídica, que vuelvo a repetir, no es patrimonio de una parte de la sociedad, es patrimonio del conjunto de la sociedad, y mucho menos esto se hace ni para anotarnos medallas ni nada por el estilo, sino única y exclusivamente que cualquiera sepa que la ley está para hacerla cumplir en el ámbito y en la esfera que nos corresponde, que es la de una administración autonómica. Seguro que después vendrán instancias judiciales que revisarán las decisiones, pero evidentemente estamos en la esfera de un acto administrativo y estamos en la esfera donde una administración autonómica con competencia en la materia tiene que atender una denuncia legítima. Y yo creo que no atender una denuncia legítima significaría atentar contra la seguridad jurídica de una de las partes. No es la primera denuncia que recibimos para una obra o para una actuación concreta. Y en otras denuncias, los denunciantes pues no han tenido razón, y así ha sido ratificado por parte de las distintas entidades y organismos, incluso de la propia consejería. Pongo, por ejemplo, el caso del Salto de Chira, donde también existe una contestación por parte de colectivos ecologistas. Pues bien, en esa línea se han presentado recursos que hemos entendido que no están cargados de razón o no tienen razón suficiente y han sido desestimados. Siempre que se presenta un recurso, una denuncia, hay dos partes, la parte que denuncia y la parte a la que se denuncia. Y al final la resolución no deja contento a una de las partes. Evidentemente estamos ante un expediente con un foco mediático totalmente distinto a otros casos que se producen en el día a día. La denuncia que llegan a la agencia de forma diaria de un vecino que se cabrea con el otro vecino y le denuncia un cerramiento que ha hecho en contra de la normativa, y al final la agencia tiene que actuar y tiene que tumbar ese cerramiento. Hay dos partes y una de esas partes siempre está disgusto con la decisión que se adopta. Pero insisto, nosotros nos debemos a una interpretación de las normas, y esa interpretación de la norma tiene que ser aséptica, tiene que ser ciega. No podemos mirar ni por intereses particulares y mucho menos por intereses políticos. Y por lo tanto es una interpretación que se hace con un cumplimiento estricto de la normativa y avalado siempre por los informes técnicos, ¿no? En una decisión de este calado nunca pueden prevalecer otro tipo de intereses o decisiones sobre los informes técnicos, porque los informes técnicos están escritos, están firmados, y si después alguien adopta una decisión en contra de esos informes técnicos que están escritos, están firmados, que te recomiendan adoptar una decisión, yo creo que el papel para ese responsable político no es agradable, y por lo tanto, y le aseguro que yo jamás iré en contra de una decisión técnica que esté mucho menos por escrito, aunque no esté de acuerdo con ella. No me queda otro deber que afrontarla, asumirla, porque si no, sencillamente no estaría haciendo el trabajo que me corresponde como consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. José Antonio, consejero, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Mírame a nivel regional, y te emplazamos para encontrarnos contigo muy pronto en una entrevista en este set, en este plató. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Manolo. David, Óscar. Ha dado una clave importante. Sí, es que te quería preguntar. Tú no das puntadas sin hilo. No, porque... ¿Por qué preguntabas eso? Hombre, entre otras cosas porque, vamos a ver, de su partido. Sí, efectivamente, porque es una decisión complicada, más teniendo en cuenta que estamos hablando de un macroproyecto urbanístico que está en Adeje, sur de la isla de Tenerife. No olviden que su alcalde es un destacado dirigente del Partido Socialista, es un hombre que manda mucho en el PSOE tinerfeño, es el presidente del partido. Bueno, y si fuera Pedro Sánchez, da igual, pero espera, este hombre tiene que hacer. Sí, por supuesto, porque ha dado una clave. Yo estoy convencido que para él no ha sido fácil tomar esta decisión, pero él está ahí para eso. Entre otras cosas, porque más lo ha dicho
claramente, si Balbuena va en contra de un informe técnico, si a él le ponen sobre la mesa un informe técnico donde él tiene que evidentemente firmar y tiene que tomar una decisión, en caso que haga todo lo contrario, puede caer en un presunto delito, en un delito de prevaricación. No, y en la cárcel. Y eso, evidentemente, y eso él no lo va a hacer, además lo acaba de dejar bien claro. Pero yo estoy convencido... Pero es que además, ¿quién le puede pedir que cometa un delito de esas características? Claro, pero yo estoy convencido que hay intereses que no gusta que el señor Balbuena vaya en contra o ponga la mirada en este proyecto, insisto, están ADG, Partido Socialista. Además, Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, por lo menos en la primera etapa, apoyó, impulsó, insisto, dio el beneplácito a este proyecto. Y el propio Pedro Martín, además, es el secretario general del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Pero y a mí creo que Pedro Martín final no va a pedir que se incumpla una ley, ¿no? No, pero sabes que no ha podido sentar bien. Insisto, porque, pues porque Pedro Martín tampoco va a tomar una decisión. Al que no le siente, perdóname, al que no le siente bien, se jode. Sí, esto es así. Pedro Martín. La viborina es para el que le crece en la puerta del garaje o al que le crece en el centro de la urbanización. Y ya está, y yo estoy punto convencido, pelota. Manolo, que Pedro Martín no va a tomar decisiones contrarias efectivamente al ordenamiento jurídico, claro, es que si no... o contrarias a los informes, porque luego pasa lo que pasa. Pero habría que ver también, por ejemplo, si la agrupación socialista Gomera, si Casimiro Curbelo, que forma parte del Pacto de las Flores, estaría o no de acuerdo. Habría que ver si Nueva Canarias y Román Rodríguez... De acuerdo, a ver si está a favor o no, insisto, de la decisión que se ha tomado en contra del proyecto de Cuna del Alma. Habría que verlo. Habría que ver, por ejemplo, Nueva Canarias, Román Rodríguez. Habría que ver también el sector del Partido Socialista. Entonces habría que ver si son chorizos. Habría que ver si son chorizos. Quien está claro que está en contra en el Consejo de Gobierno es Podemos, porque se ha posicionado y le tomó la delantera. Habría que ver también, evidentemente, independiente de la decisión que ha tomado en base a informes técnicos del señor Balbuena, habría que ver también si hay un sector del Partido Socialista que le habrá dicho Balbuena, hay que tomar decisiones, Oscar, porque nos están tomando la delantera desde el punto de vista electoral. Lo que hay que decir es que a Balbuena lo puso ahí el PSOE. Sí. Él es un socialista que además fue consejero en el Cabildo... Lo puso directamente a Víctor Torres. Perdón, consejero del Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, sí, y ahora es consejero puesto de Transición Ecológica por Ángel Víctor Torres. Sí, directamente. Y a todas luces está tomando decisiones. Y no es la primera que incomoda. Pero es que a nosotros nos las trae al viento, sí, la incomodidad de los partidos. Absolutamente. Manada de golfo. Pero a lo mejor a ellos no. Pero es que da igual. Dentro de las entrañas de los partidos sí, no. Chico. Por cierto, ya ha saltado ya rápidamente la cúpula empresarial tinerfeña, que tiene mucha influencia, por cierto. Pero a ver, ¿qué cúpula ni qué tontería? Sí, la cúpula, la COE. ¿Y qué dice la COE? Ya ha saltado en este caso el secretario general de la COE, Pedro Alfonso, ¿Y qué el hombre dice fuerte de la Alfonso? COE. ¿Que se va a plantar un jardín de viborina? Óscar Izquierdo de FEPECO y Jorge Marichal de Azotel. Esta decisión que ha tomado el gobierno va a provocar inseguridad jurídica a los inversores. Con todo mi respeto, mañana vayan y cárguense el Drago de Ico, a ver si tienen bemoles. Venga, chicos. Yo creo que de todas formas, a mí me parece, Manolo, creo que ha estado espléndido ahora en cómo lo planteas, ¿no? Porque yo creo que la clave es esa. O sea, aquí no estamos hablando ya de si nos gusta el proyecto, de si no nos gusta, de si queremos ese modelo turístico o queremos otro. Aquí estamos hablando de que se ha cometido una ilegalidad. Se ha detectado una ilegalidad. Y estamos hablando de que todas estas personas que ahora salen a lamentarse en estos días, además con unas declaraciones que están siendo amplificadas por determinados medios de comunicación, lo que nos encontramos es que están planteando básicamente una ilegalidad, que vayamos en contra de la ley. Tú los has llamado chorizos. Pues es un adjetivo que se puede utilizar perfectamente. Una persona que prefiere o que defiende que se vaya en contra de la ley, cuando encima de esa ley lo que hace es proteger un recurso natural, es un chorizo. Yo me sumo a ese adjetivo, Manolo, porque es verdad. Porque es verdad. O sea, vamos a ser razonables. Antes estábamos en el terreno de ¿es que esto nos gusta o esto no nos gusta? Pero es que resulta que esos pibes que están acampados allí, que no solo son perroflautas, como muchos se han encargado de criticarlos despectivamente durante muchos meses, sí, resulta que son gente formada, sí, con estudios, sí, que tienen argumentos científicos, pero también tienen argumentos legales. Y han presentado una denuncia, y ahora podríamos hablar de todo lo que se ha hecho mal durante este periodo. Han presentado una denuncia del Gobierno de Canarias, los técnicos del Gobierno de Canarias, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han dicho, oye, que esta gente tiene razón, claro, y aquí se está cometiendo una ilegalidad. Como mínimo, porque esto es lo mínimo, ahora de aquí iremos a más, ya se los digo yo, como mínimo con esta especie protegida. Y ojo la clave que acaba de decir Balbuena, porque Balbuena ha dicho muchas cosas muy interesantes en esta intervención. Cada una clave es que ahora nos vamos a ir a un escenario, claro, no puede arriesgarse mucho, pero para eso estoy yo, para decírselo, nosotros aquí.
Nos vamos a un escenario en el que vamos a empezar a plantear la legalidad de esas licencias que durante tanto tiempo han sido el escudo de los promotores. Tenemos todas las licencias urbanísticas. La ley nos ampara, ¿no? Que tengas una licencia urbanística no quiere decir que esa licencia urbanística sea legal. Más de 100 licencias urbanísticas se consiguieron ilegalmente en Arona, en el llamado caso Arona. Y algunos de las personas miraban para otro lado que y miraban para otro lado, apoyaban esas decisiones. Y concedieron esas licencias, acabaron en la cárcel. Que tener una licencia urbanística no quiere decir que esa licencia esté bien concedida. Vamos a ver si es necesaria o no. Yo la verdad que después de leerme la ley estos días, creo que ese proyecto tiene que tener una declaración de impacto ambiental que no tiene. Y a partir de ahí, como ha dicho Balbuena, cuidado que se pueden caer esas licencias. Y si se caen las licencias, a ver quién es el listo que se va a poner a defender la ilegalidad de no proteger esas especies y la ilegalidad de mantener licencias que van contra el derecho. Y acabas de dar otra ley. clave. Con el caso Arona, algunos sectores del PSOE tinerfeño acabaron con la carrera política de los denunciantes. Paco Santamaría, que era del PSOE de Arona, y José Antonio Reverón. Sí, te lo estoy diciendo. De todas formas, ojo, no se malinterprete cuando he dicho chorizo a la empresa que promueve este proyecto. Me refiero a los que ahora salen con todo bueno, sin respeto ninguno. ¿Qué respeto? Ni a la COE, ni a la FEPECO, ni a la del Moño. Es que me da igual. Me da igual. Su actitud, sus declaraciones es de falta de respeto a la inteligencia de los canarios y a la inteligencia de los que saben y tienen la responsabilidad de proteger a nuestro medio ambiente. Es una desgracia que haya aparecido allí o allí exista la viborina. Oye, pues, una pena, arreglen eso, vean cómo se sitúa, pero ahora que vengan a decir, no, es que no se puede hacer, vaya mierda esto ahora, que se paralice un proyecto, que esto además va a perjudicar a la isla. Va a perjudicar. Las islas ya están perjudicadas de tanto mamón. En serio, vamos a publicidad. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. El jueves pasado, en el repaso de David Costa y Óscar Martín, desde luego nos quedamos asombrados con la participación y declaraciones de Guillermo de la Barrera. La verdad que aquel titular que dejaba Guillermo de el caso Mascarillas es la punta del iceberg. Atención, porque viene el iceberg, la punta y detrás el Titanic, tocado y hundido. David. La verdad es que cuando escuché a Guillermo de la Barrera me pareció como demasiado atrevida sus declaraciones, pero es que no han pasado ni 2 semanas y el tiempo le ha dado la razón prácticamente en todo de lo que ha dicho, ¿eh? Y la verdad es que, insisto, que fue bastante atrevido. Recordemos que, entre otras cosas, dijo que este asunto podía acabar en manos de la Fiscalía Europea y vino a decir también que no es el único contrato bajo sospecha, el contrato de famoso de RR7, el que investiga el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, de los 4 millones de euros. No era el único y efectivamente no es el único contrato que ahora mismo está bajo sospecha de compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias. Tal es así que ahora que la Fiscalía Europea ha metido mano en el asunto, ahora explicaremos algunos detalles de qué es lo que la Fiscalía Europea está investigando y por qué puede ser competente, pues nos encontramos con que ahora mismo ya hay otros 12 contratos, al menos 12 contratos que se están investigando, que están bajo sospecha y una presunta malversación de 20 millones de euros, o de más de 20 millones de euros. El montante de esos 12 contratos sería de unos 20 millones de euros. Aproximadamente, sí, supera los 20 millones. Y todo eso en material sanitario. Durante la pandemia del COVID-19. Claro, esto ahora mismo estamos en una fase muy, muy previa, porque claro, la Fiscalía Europea lo que ha dicho es: denme todos estos contratos. Esto lo denunció un empresario de Gran Canaria en su momento, denunció todos estos contratos, no solo el de RR7. Y la Fiscalía Europea lo que ha dicho es ahora: denme todos esos contratos para ver cuáles se han financiado
con fondos europeos, y de los que se hayan financiado con fondos europeos tendrá que ser la justicia europea quien investigue, y no, en este caso, pues la justicia española, que realmente, bueno, pues no tendría competencias. Ahora, insisto, entraremos en detalles, pero este asunto se ha complicado a un nivel tremendo. Entrando en detalle, David, Sí. hay casos similares a lo largo del país donde la justicia, la Fiscalía Europea haya metido el hocico. Sí, yo creo que en Madrid también fue así, ¿no? En Madrid también la Fiscalía Europea, claro, al final, evidentemente, y a mí me parece muy bien que sea así, es decir, al final los fondos europeos, o sea, Europa tiene que vigilar en qué se gasta el dinero, y no solo con esto, podemos hablar del Next Generation, de tantas cosas donde se están empezando a apreciar irregularidades de dinero que Europa, pues en situaciones complicadas, otorga a las administraciones públicas para que, digamos, refloten su economía, para que atiendan a situaciones muy dramáticas, como por ejemplo fue una pandemia, y resulta que después ese dinero se gasta, bueno, pues sin ton ni son. Por ejemplo, en el caso del material sanitario de Canarias, estamos hablando de que presuntamente se habría pagado el triple de lo que vale ese material. Es decir, que a ver hasta qué punto puede ser justificado por cómo funcionaban las cosas en la pandemia, pero el triple lo que valía ese material. No había elementos para decir, oye, vamos a pagarlo justo por esto, no vamos a pagar el triple. Claro, en el caso de RRST estamos hablando de un material que encima ni llegó. O sea, todavía es aún más grave, ¿no? Efectivamente, esos 4 millones. Además, hace ya algunas semanas, al margen estamos hablando aquí de millones como... Efectivamente, como chucherías, ¿no? Como chicles, ¿no? ¿Esas gafas son tuyas? Sí. Qué bonita. Pero esto no lo compré en una tienda de golosinas. Sí, qué bonita. ¿Las elegiste tú? Perdona, David, un poco... Esto me ha impactado. Un poco llamativas, ¿no? No me las regalaron. Hice un trueque. ¿Sí? Hice un trueque. Las que tenía la semana pasada, que me costaron en el chino 3 euros. ¿Y quién te regala esas gafas tan buenas? Un amigo. ¿Ah, sí? Y él me dio estas que especial como yo. Les costó, me lo encontré en la calle, le costó 9 euros. Yo creo que le dio pena verme esas gafas. La mía era del chino de 3 euros. Hice un trueque y me regaló estas. Están bonitas, ¿no? Sí. Pero mira, estábamos hablando del caso de mascarilla, era para relajar porque me quedé... Sí, efectivamente, es importante. Yo todas las semanas traigo unas gafas nuevas y así te vas relajando. ¿Cómo se llama el señor de la publicidad? Para hacer un poquito de publicidad. No, él no se dedica a eso. ¿Ah, no? No. ¿Un amigo? Un amigo. No es una marca. No, un amigo que le gustan las gafas y tal. Pero esto te haces un selfie, lo subes al Instagram, al Facebook y puedes tener más gafas. Que por cierto, fue el mismo que me regaló las azules, aquellas de 5 euros en la gasolinera. Mira que yo he conocido periodistas que eran sobrecogedores, pero tú eres periodista gafador. Bueno, lo que vamos. Vamos. Ya hace algunas semanas el juez instructor del caso Mascarilla por lo menos había trascendido, ¿no? Lo había publicado el Canarias 7, daba a entender el rotativo Gran Canario de que iba a pedir que podía investigar más contratos, independientemente de los famosos 4 millones de la mascarilla. Y luego, evidentemente, salta la noticia que, como saben los espectadores, desveló aquí Guillermo de la Barreda, ¿no? La semana pasada se le preguntaba a Julio Pérez, el portavoz del Gobierno, por cierto, que fue consejero de Sanidad de manera transitoria. Se le preguntaba acerca de esa posibilidad, el hecho de que la Fiscalía Europea asumiese el caso. Él explicaba además también que era una causa que estaba en un órgano instructor, que era el de Las Palmas de Gran Canaria, y que pasaba ahora a la Fiscalía Europea, que al fin y al cabo iba a investigar lo mismo. Y él decía que había un informe de la Intervención General de Canarias, Intervención General del Gobierno de Canarias, que demostraba, ratificaba que no se habían usado fondos europeos. Y parece ser, ha trascendido además durante las últimas horas, no sé en qué digital, aunque rotativo lo he leído, que parece ser que Intervención del Gobierno de Canarias ha trasladado al juzgado las pruebas certificando que no usaron fondos europeos. David, este juez del caso Mascarilla está fajado, ¿eh? Sí, yo de Me verdad. recuerda un poco al papel de María Farnés. Evidentemente este es un juez y María una fiscal, pero está empecinado. No, pero el fiscal además, del caso ha sido bastante duro. Sí, por eso lo digo, clave, está enganchado, ¿eh? Y además me parece lógico, son 4 millones de dinero público, David. Sí, la verdad es que son 4 millones de dinero público y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Hay que decir que sobre esto hay un informe de la intervención de la comunidad autónoma que es contundente y los funcionarios ahí pues difícilmente van a mentir en algo así. Aseguran que el contrato ese de RR7 no se pagó con fondos europeos, lo cual yo creo que hasta es una buena noticia porque viendo cómo se está instruyendo el caso desde Las Palmas de Gran Canaria, a mí me gustaría que se siguiera instruyendo por ahí porque, insisto, como tú bien has dicho, el juez lo está haciendo de manera muy diligente, los tiempos están siendo muy rápidos, además ahora se ha decretado el secreto de sumario, con lo cual
va a dejar de haber menos filtraciones que podrían perjudicar a la causa, aunque yo soy el primero que defiende las filtraciones porque yo creo que el derecho a la información es importante, pero también eso demuestra que el juez quiere que no se escape nada que pueda perjudicar a esta causa y seguir adelante con ella, ¿no? Yo creo que esta causa va a seguir instruyéndose en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las otras veremos qué recorrido tienen a nivel europeo. Y va acelerado, y entre otras cosas, cuando decreta el secreto de las actuaciones, da a entender evidentemente que va a llamar a más personas a declarar y que podrían darse personas más en la causa, es decir, investigadas. De hecho, cuando decreta el secreto de sumario de las actuaciones, rápidamente a la semana siguiente ya llama a declarar a otro investigado, que es el empresario, amigo personal de Conrado Domínguez. David, sobre este asunto, el caso Mascarillas, hablaste con la coordinadora de Podemos. Sí, hay una cosa que es importante. Estuvo aquí Laura Fuentes Vega, que es la coordinadora de Podemos en Canarias. Hablar del caso Mascarillas es un asunto muy delicado y que genera muchos problemas dentro del, digamos, de esa unión que tiene el Pacto de las Flores, porque claro, es muy complicado preguntarle a los socios de gobierno del Partido Socialista, que al final es quien lleva la Consejería de Sanidad y quien ha adjudicado este contrato, por un contrato que tiene tantos indicios tan claros de que podría haber responsabilidades penales, pero donde no hay ninguna duda es en que ha sido una auténtica chapuza de gestión, porque aquí se han salido 4 millones de euros y no hemos recibido nada a cambio. Entonces, eso está claro y eso es un hecho. O sea, es un hecho de que se han hecho las cosas mal. Es evidente, la mala gestión es evidente. Cuesta mucho encontrar voces críticas dentro del gobierno de Canarias con esto. Les cuesta mucho, les incomoda mucho que se le pregunte a Román Rodríguez por este asunto, que se le pregunte a Casimiro Corbelo por este asunto, que se le pregunte, en este caso, a Podemos por este asunto. Entonces nosotros le preguntamos a Laura Fuentes y la verdad es que mantuvo una posición crítica con esta cuestión, pero claro... Le costó, a Podemos le costó. Claro, pero después cuando le preguntamos por qué no rompe el pacto por causas o cuestiones como esta u otras que también han generado discrepancias, bueno, pues ahí ya se agarran a que, si gracias a que Podemos está en el gobierno, pues se pueden conseguir cosas que de otra manera no se conseguirían. Pero bueno, a mí sí me parece muy interesante que haya pronunciamientos como el que le escuchamos a Laura Fuentes Vega, aunque personalmente también pienso que Podemos tendría que ser muchísimo más crítico con el gobierno de Canarias en general y con el PSOE en particular en la gestión del caso Mascarillas. Pero vamos a escuchar ese fragmento de esa entrevista más grande que le hicimos a Laura Fuentes Vega aquí en Mírame Televisión. Tenemos esa sospecha, ¿no? No solo ya de este tipo de casos, que fue en pandemia, que quizás en su momento, ¿no?, había mucho desespero por conseguir mascarillas y hasta ahí podemos llegar, hasta ahí se puede defender. De resto, todo lo que hay una confusión y irregularidades que yo lo que espero es que la justicia nos las esclarezca y que se depuren responsabilidades de esta persona, de Conrado, o de las que tengan que caer para que se esclarezca la situación, ¿no? Porque no se puede jugar con dinero público y menos en una pandemia, aunque se investiga ahora, ¿no? ¿Ustedes comparten que el gobierno de Canarias finalmente no destituyera a Conrado Domínguez? Fue él el que dimitió, finalmente fue así, a través de esa carta que enviaba la semana pasada al presidente del gobierno. ¿Comparten que no lo destituyera el gobierno de Canarias? Nosotras entendíamos que desde hace mucho tiempo esta es una persona que tenía que haber sido destituida, cesada por el presidente del gobierno. Entiendo que no se tomó la decisión, pues la verdad que no sabría decir por el motivo. Nosotras presionamos y lo comentamos en muchas ocasiones de que esta no era la persona indicada, desde mucho antes, desde el principio, pero también cuando empezaron a verse pues un poco con la deriva, ¿no?, cómo iba el caso en la justicia. ¿Cómo presionaron, Laura? Pues siempre en el Consejo de Gobierno y también a través del Pacto de las Flores. Te veo ahí, Óscar, no, vamos a ver, porque no conforme con lo que decía Laura. Ese discurso de Podemos, con todo mi respeto, no es el discurso que ha mantenido Podemos durante todo este tiempo. Una vez ya Conrado Domínguez bajo la mirada de la justicia y cuando había saltado el caso Mascarilla. Hasta hace bien poco, hasta hace unos días, Podemos se escudaba en el silencio, miraba hacia otro lado. De hecho, se le preguntaban y ellos decían que bueno, que habría que ver los acontecimientos, se les preguntaba si ellos consideraban que tenían que cesar al propio Conrado Domínguez, si Conrado Domínguez tenía que dimitir y se mantenían en la presunción de inocencia. Con todo mi respeto, hay que mantenerse bajo la presunción de inocencia, pero insisto, eran tibios y miraban para otro lado. Ahora, cuando cae Conrado Domínguez, cuando ellos dicen evidentemente que era una decisión acertada, que ellos habían pedido el cese. Por cierto, Podemos forma parte del Pacto de las Flores, pero es que Podemos forma parte, a través de Noemí Santana, del Consejo de Gobierno. Las responsabilidades políticas en estos momentos no tienen por qué pedirlas públicamente, que se las pidan a los miembros del Gobierno en el Consejo de Gobierno, en las reuniones del Consejo de Gobierno. Y por cierto, Podemos debería pedir, enlazando con la cuna del alma, perdón, claro, debería pedir disculpas por haber sido tan duros con el Cabildo de Tenerife pidiendo que pararan las obras de Cuna del Alma, cuando se ha demostrado, y muchos lo dijimos, incluso yo se lo pregunté a Laura Fuentes Vega el día antes de que se pararan las obras, que quien era competente para parar esto era el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Adeje.
no el Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife solo podía pararlas en ese 2%, que fue lo que hizo. Entonces Podemos, creo que ahí sí que merece una disculpa de decir, oye, nos equivocamos. Claro, era mucho más fácil criticar al Cabildo porque ellos no forman parte directamente del gobierno que a un gobierno donde ellos forman parte. Que por cierto, Coalición Canaria, otro ejemplo evidentemente de Podemos, Coalición Canaria y Partido Popular registraron, como sabes Manolo, la petición, la solicitud de una creación de la Comisión de Investigación en el arco parlamentario en el Parlamento en contra del gobierno. Me parece bien, evidentemente es lícito o es normal, ¿no? Se presuponía que el gobierno no iba a apoyar una comisión de investigación. Quien también rechaza esa comisión de investigación es Podemos. Claro, blanco y en botella. Por cierto, estamos en Gran Canaria, atentos el fin de semana porque Galdar será noticia y nosotros se lo vamos a contar en directo. Galdar pone el broche de oro a su año jubilar con un acontecimiento histórico. Una procesión magna con los santos patrones de los barrios y pagos del municipio para celebrar la declaración del obispado del Templo Matriz como santuario diocesano de Santiago de los Caballeros. La declaración del Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Galdar, santuario diocesano de Santiago Apóstol. Vive en directo desde Galdar, Gran Canaria, en emisión regional, esta cita histórica, el sábado a las 6 de la tarde por Mírame, Televisión de las Islas Canarias. En la televisión de las Islas Canarias continuamos analizando la actualidad política. Faltan menos días, Óscar, para las elecciones y en los partidos siguen los movimientos. Sí, efectivamente, en este caso en el Partido Socialista ya pasa el tiempo, pasan los meses y parece que lo que ya contamos en su momento, que era una posibilidad, era un rumor, se podría confirmar ya en los próximos días, quizás la próxima semana. Me refiero en este caso a la candidatura de Carolina Darias, que además será una de las ministras junto a Reyes Maroto, que saldrá en su momento del gobierno de Sánchez, porque sabes, Manolo, que Reyes Maroto ya se ha hecho oficial que será la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid, de la capital de España, y la siguiente, pues probablemente en anunciar, será Carolina Darias. Carolina Darias, este fin de semana hubo un acto del Partido Socialista de Gran Canaria, la Fiesta de la Rosa, donde ahí acudieron hombres fuertes del PSOE, Ángel Víctor Torres, Sebastián Franqui o la propia Carolina Darias. Entiendo yo que además que quizás el mismo arranque ya para dar el pistoletazo de salida de la campaña electoral. Y allí se visualizó, acompañada de Augusto Hidalgo y compañía, se visualizó que Carolina Darias va a optar al proceso, la candidatura, proceso de primarias para convertirse en candidata del Partido Socialista a la alcaldía de la capital Gran Canaria, porque dijo una frase muy importante allí públicamente al PSOE de Gran Canaria, dijo exactamente: aquí estoy para lo que quieran ustedes y a disposición del partido. Evidentemente el partido, el PSOE... de Pedro Sánchez, claro, porque no, Pedro Sánchez es el que la manda. Claro, porque evidentemente es una apuesta firme de hace mucho tiempo, aquí lo avanzamos, de la propia Dirección Nacional del PSOE, del propio Pedro Sánchez. ¿Pero se van a producir primarias? Claro, hay un proceso de primaria, ella ya, insisto, aunque no está confirmado, no se ha autoproclamado, pero ya se puede decir que se va a presentar evidentemente a ese proceso de primarias de la alcaldía de Las Palmas. Habría que ver, que por cierto el plazo concluye la próxima semana, habría que ver si es la única apuesta. Y si evidentemente gana esa batalla el propio Sánchez, la Dirección Nacional, que sea solo Carolina Darias, porque insisto, es la apuesta de Ferraz. Había que ver, Manolo, si otros dirigentes del Partido Socialista de Gran Canaria se presenten, porque date cuenta además también que no solamente ha sonado durante este tiempo Carolina Darias, la apuesta de Ferraz, ha sonado, por ejemplo, la posibilidad o la figura de Inmaculada Medina. Inmaculada Medina es una mujer de confianza de Augusto Hidalgo, que sigue siendo Augusto Hidalgo, el alcalde de Las Palmas, el secretario local de los socialistas en la capital. Y por otro lado habría que ver también si se presenta o no Isabel Mena, que es consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria, una mujer también destacada dentro del Partido Socialista. En cualquier caso, ya pues se puede decir que con toda probabilidad Carolina Darias dará el paso y optará a ese proceso de candidatura de primarias a la alcaldía de la capital Gran Canaria. Hablando de Inmaculada Medina, este viernes estrenamos en Mírame Encuentros a las 7:30 de la tarde y Inmaculada Medina será la protagonista de ese primer Encuentros. Ricardo Negrín sale al encuentro de personas que son actualidad en Canarias. Ese proceso de primaria se está produciendo en este mes de noviembre. ¿Tú te vas a presentar? Siempre cerca de sus entornos y espacios vitales. ¿A ti no te parece que la ciudad de Las Palmas está un poco sucia? Qué recurrente, qué poco curioso, dime algo novedoso. Para compartir diálogos y descubrir las claves de los asuntos.
¿Por qué en el Partido Socialista? Oh, pues yo soy muy izquierdosa. Bueno, es que mi forma de vida no cabe en otro partido. En el próximo Encuentros, Inma Medina, concejal de Servicios de Carnaval de Las Palmas. Todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. ¿De qué te vale? Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Sí. Pues yo sí soy de las que creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Este viernes a las 19:30 horas... Estamos muy cerca de un centro ciudadano de mayores que tiene el nombre de tu padre. Muy cerquita, ¿verdad? En Mírame. Oye, estábamos viendo la promoción y hay que reconocer, Carolina Darias es una mujer que ha pisado gobierno a nivel nacional. Tiene mucha experiencia, mucha trayectoria política. Pero es que Inmaculada Medina es toda una personalidad en Gran Canaria, en Las Palmas, y es una persona queridísima, ¿eh? Efectivamente, entre otras cosas, porque es una mujer fuerte de Hidalgo, una mujer también conoce muy bien la ciudad de Las Palmas, conoce los colectivos. Inmaculada Medina está hasta claro, desde Jerónimo Saavedra, no de Hidalgo. Y es que, entre otras cosas, Manolo es nada más y nada menos que concejal responsable del área de fiesta de la ciudad de Las Palmas. Bueno, hombre, Carolina, que todos sabíamos que el PSOE iba a utilizar el tirón de Carolina Darias por haber sido ministra. Así, ¿no, David? Ella yo creo que no, llamado, pero... no le hace mucha gracia. No. Bueno, pero es la decisión que toma efectivamente la dirección nacional. No le puede decir no a la dirección regional ni a la dirección nacional del partido, a Pedro Sánchez, si no sería su muerte. En este caso, la propia Carolina Darias es ministra, ya fue presidenta del Parlamento, fue consejera del Gobierno de Canarias, fue consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria, fue concejal de urbanismo en la época de Jerónimo Saavedra. Es más fácil si dices lo que ha sido todo. Es más fácil si dices lo que Carolina no fue. Sí, bueno, experiencia, eso quiere decir que tiene experiencia en la gestión. Por eso. No, y además una mujer brillante. Por cierto, tenemos que hablar de otro socialista que ha sido absuelto. Blas Acosta, David. Sí, la verdad que la noticia la conocíamos también en las últimas horas. Blas Acosta, el viceconsejero de Economía, ha sido absuelto de los delitos societarios por los que estaba acusado, entre otras cosas por la Fiscalía, que le pedía más de un año de cárcel. Bueno, primero le pedía más, pero una condena mayor, pero finalmente, ustedes saben que a lo largo del juicio fue rebajando esa condena y finalmente el juzgado, que en este caso pues sentó en el banquillo a Blas Acosta, decidió absolverlo de esos delitos societarios. No sé si tenemos un corte de lo que ha venido a decir hoy Blas Acosta. A mí me gustaría comentar la noticia a partir de ese corte y dar también, bueno, primero algunos datos y después también mi opinión si no les importa. Vamos a escucharlo. Siempre he sostenido mi inocencia a pesar del tiempo que ha transcurrido, más de una década, y en contra de muchas opiniones y acusaciones públicas que me condenaban mucho antes de que hubiera juicio y sentencia, y que han servido para rellenar muchas páginas de periódicos y programas de radio e incluso de televisión. Ese juicio paralelo y la denominada pena de telediario han podido perjudicar mi carrera política en determinados momentos, pues seguramente en algo sí. Desde luego ha sido muchos disgustos y sinsabores a mi familia y amigos, pero les aseguro que en ningún momento ha condicionado mis decisiones de gobierno, ni ha nublado mis sentidos, ni tampoco mi buen juicio. No ha sido fácil, porque no es una experiencia agradable, obviamente. Recibo esta sentencia con mucha satisfacción contenida, y debo decirles que no siento rencor ninguno, ni tengo ansia de revancha o espíritu de venganza alguno, todo lo contrario. Seguir trabajando para aportar desde el Partido Socialista y aportar como cargo público lo mejor de mi experiencia y saber. Comprendo que forma parte de la obligada rendición de cuentas de todo servidor y administrador público que se debe de asumir, y he confiado pacientemente en la justicia y al final he obtenido justicia. David. Sí, bueno, esta fue la declaración de Blas Acosta hoy en rueda de prensa, pero antes pudimos escuchar también al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que fue el gran valedor de Blas Acosta, entre otras cosas, para, después de perder la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, colocarlo de viceconsejero de Economía a pesar de, bueno, pues sus follones judiciales. Pues para quienes hacen política con la justicia, para quienes piden comisiones de investigación parlamentaria cuando los asuntos están siendo investigados por la justicia, el mensaje de hoy ha sido claro: dejemos a la justicia trabajar. Y nosotros, los políticos, defendamos la gestión pública y los servicios a los ciudadanos. Hoy hemos conocido la sentencia que absuelve a Blas Acosta en juicio oral con respecto a un procedimiento que lo ha llevado al banquillo. Como he dicho siempre, presunción de inocencia hasta el final. Aquellos que me pedían, me exigían que tenía que salir del gobierno, hoy hay un fallo, una sentencia que lo absuelve de los supuestos delitos. Y me alegro por él. Me alegro por el PSOE de Fuerteventura y por el PSOE de Canarias. Y vuelvo a terminar como empiezo siempre cuando se habla de justicia y política. No las mezclemos.
nosotros a la política y a la justicia, los jueces, fiscales y los responsables de la misma. Y respetemos los espacios de cada cual. Oscar. No olviden además que los casos judiciales que han venido golpeando este y el anterior al propio Blas Acosta, le provocó una tremenda debilidad política dentro del Partido Socialista y en la isla de Fuerteventura. Recuerdo incluso, si no me equivoco, hace ya algún tiempo, dimitió como presidente del Cabildo de Fuerteventura a las puertas de una moción de censura. Se creó una moción de censura, Coalición Canaria, en este caso el Partido Popular, en la isla de Lanzarote, insisto, donde ahora gobierna Sergio Lloret. Él tuvo que abandonar la isla, efectivamente, se intentó aferrar a un puesto como senador con ciertos revuelos, cierta fractura interna del Partido Socialista, senador en este caso por la comunidad autónoma. Al final la papeleta la logró el tinerfeño Santiago Pérez. El propio Ángel Víctor Torres lo colocó como viceconsejero de Economía de la comunidad autónoma, el número 2 de Mañez, que es una mujer fuerte de la máxima confianza, Ángel Víctor Torres. En estos momentos el propio Blas Acosta sigue siendo secretario general del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura y será ahora el candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura de nuevo. Lo que, por lo menos personalmente, yo critiqué aquí fue sobre todo ese nombramiento, ¿no? Porque a mí me parece que el Partido Socialista... Salvar Acosta. Claro, el Partido Socialista, que tanto se le llena la boca con la defensa de la corrupción y demás, no puede, creo que no queda estético, creo que no es bueno siquiera para la democracia que una persona con 2 procedimientos judiciales abiertos, con 2 juicios abiertos, aunque uno recordemos que ahora está pendiente un recurso presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, el otro era uno era el de La Pared y el otro era el de la gestión en la empresa municipal Gesturpa del Ayuntamiento de Pájara en Fuerteventura. Colocarlo, premiar a una persona con ese expediente que acaba de perder la presidencia del Cabildo de Fuerteventura en un cargo nada más y nada menos que de viceconsejero de Economía, cuando está siendo o iba a ser juzgado por gestionar mal financieramente una empresa pública como Gesturpa, ¿no? Creo que eso era una contradicción que a mí me parece que tenía que ser criticable, sobre todo porque el motivo por el que se le coloca ahí son esas prebendas políticas que existen, ¿no? O sea, el apoyo que en su día él dio para que Ángel Víctor Torres fuera secretario general del Partido Socialista en Canarias. Entonces son esos favores que después se devuelven. A mí esa forma de hacer política no me gusta. Entonces por eso fui muy crítico con Ángel Víctor Torres, que no con Blas Acosta en ese caso. Siempre informamos al detalle de cómo estaba el tema judicialmente, como hacemos siempre, con todos los datos y por supuesto respetando no solo la presunción de inocencia y tal. Y termino, Óscar. Otra cosa es que esta sentencia ahora lo haya absuelto, pero yo me he leído la sentencia. Y ojo que la sentencia también se le viene a decir a Blas Acosta que... Te absuelvo, pero te mando un rastrillo. No, que podía haber hecho mucho más de lo que hizo estando en esa empresa. O sea, otra cosa es que no sea suficiente para condenarlo penalmente, pero podía haber hecho mucho más de lo que hizo. De hecho, hay una parte en la que viene a decir que esto se está también dilucidando en la jurisdicción mercantil, donde ya no habrá delito o penas o por delitos como los que se le acusaba, evidentemente, pero sí que puede haber responsabilidades por esa mala gestión de esa empresa pública. Es decir, no es todo tan bonito como nos viene a pintar Blas Acosta, pero sí que es verdad que obviamente en el ámbito penal ha quedado completamente absuelto, no hay argumentos para sostener pues, esos delitos societarios por los que se le acusaba, pero tampoco pueden salir aquí a decir que ha sido un buen gestor de Gesturpa porque la propia sentencia viene a decir que no lo fue, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también la gente tiene que saber. Pero no te olvides, David, que como decía yo antes, lo colocaron de viceconsejero de Economía porque era el único hueco que tenían para colocar en ese momento a Blas Acosta, porque Blas Acosta exigía, con guerra interna, ser el propuesto del PSOE para el Senado por la comunidad autónoma, y se encontraron realmente a Ángel Víctor Torres con un frente abierto, insisto, de Tenerife, y al final tuvieron que proponer a Santiago Pérez, que es, por cierto, conocido, un firme denunciante interno y público de este tipo de acciones que ha protagonizado el propio Blas Acosta. Cierto. Oye, por cierto, Óscar, ¿nos vamos hasta Tacoronte? Sí, porque me ha llamado la atención, bueno, lo cuento porque tiene cierta relevancia, porque es un destacado de Coalición Canaria, un histórico de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Álvaro Dávila, histórico alcalde de Tacoronte, no va a repetir. Entiendo, por tanto, que da ya un paso a un lado. Entiendo, por tanto, que se retira, en principio, por lo menos, de la vida municipal. Habría que ver en el futuro si ostenta de nuevo poder en esta comunidad autónoma o en el Cabildo donde acabará Álvaro Dávila. Por tanto, no va a ser el candidato. La candidata va a ser Noemí García, insisto, que ya saben ustedes, es la actual secretaria del Comité Local de Coalición Canaria en Tacoronte, fue concejal, candidata, por tanto, el fin, por lo menos, de la vida municipal de Álvaro Dávila, este histórico dirigente de Coalición Canaria en esa isla.
Bueno, pues nos vamos a ir rápidamente a publicidad, no sin antes recordarles que este es el momento justo para marcar el teléfono que les proponemos y conseguir un décimo de lotería, de la lotería de Mírame Televisión. Así que a intentarlo. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Por fin, los canarios podremos acceder al transporte público completamente gratis, David. Sí, yo creo que es una medida positiva que se ha logrado gracias a ese acuerdo, a esas enmiendas presentadas por Coalición Canaria, ese acuerdo al que ha llegado con el Partido Socialista a cambio de dar su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez, los presupuestos que iban a ser muy complicados, pero que el Partido Socialista ha conseguido un apoyo fundamental, en este caso de las dos diputadas de Coalición Canaria, entre otras cosas, porque no es lo único, pues a cambio de esa gratuidad del transporte público urbano e interurbano en Canarias, algo que antes estaba subvencionado al 50% y que había generado mucha polémica, porque en una actitud, bajo mi punto de vista, discriminatoria, pues había fomentado la gratuidad de, por ejemplo, el tren de cercanías en la península, mientras que no la gratuidad, por ejemplo, de la guagua, que es nuestro tren de cercanías, claro, o nuestro tranvía, que también con este acuerdo será gratuito. Claro, eso es una buena noticia siempre. Yo soy un gran defensor de que el transporte público tiene que ser gratuito. El problema es que esto, que entra en vigor el 1 de enero, a mí me genera también muchas dudas, porque claro, yo que soy usuario del transporte público y con el tranvía, el otro día te en hora punta, bueno, que iba petado. Iba petadísimo, y yo en el último mes, lo comentaba en las redes sociales, ya he visto 2 desmayos de 2 personas que, agobiadas ante toda la gente que hay dentro del tranvía, encima, al final uno va con la mascarilla y demás, una situación muy agobiante, pues han desmayado, ¿no? Y el tranvía ha tenido que parar hasta que venga la ambulancia. Bueno, esto ocurre no solo en el tranvía, ocurre con muchas líneas de guaguas que van completamente rebosadas porque no hay guaguas suficientes. De hecho, el Cabildo ha comprado unas guaguas que no han llegado. Volvemos a lo mismo, por todo el follón que hay con los transportes, con la guerra y demás, no han llegado esas guaguas, y aunque lleguen no van a ser suficientes. O sea, lo que a mí me preocupa es que esta medida, que evidentemente por lo que ha ocurrido en otras regiones va a hacer que haya más usuarios del transporte público, lo cual es bueno, más usuarios del transporte público, menos usuarios que cogen su coche, menos coches en la carretera, menos atascos, pero con un problema de que si no tenemos los medios suficientes, al final se van a generar unos caos en algunas guaguas y en el tranvía, que yo sinceramente no sé cómo lo van a solucionar. De todo esto hablaremos con más detenimiento el próximo lunes con Enrique Arriaga, con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que nos va a tener que explicar con detenimiento, bueno, cómo piensan afrontar esta situación, porque además es que no hay mucho tiempo, insisto, esto entra en vigor el próximo 1 de enero. Con Enrique Arriaga además hablarás de su nueva plataforma, sí, En Marcha, Tenerife, ¿no? En Marcha, que la presentó el otro día en el Sausal. Tiene muchas cosas que responder. Y del circuito del motor, por supuesto. Ya, pues ya le estamos un poquito adelantando, pero bueno, yo creo que él lo sospecha, ¿no? Que, por cierto, aquí hay un trasfondo, un análisis político también sobre lo que ha dicho David. Primero, evidentemente, este acuerdo que ha llegado a Coalición Canaria con el Partido Socialista, con la dirección del partido, con el grupo parlamentario y, por tanto, con los que mandan a este país. Primero, para apoyar los presupuestos generales, a cambio, efectivamente, del transporte público, en este caso en gratuidad, tranvía y guaguas, también las bonificaciones al transporte de mercancía y la rebaja en un 60% al IRPF a los palmeros. Por cierto, sobre el IRPF, sobre esa propuesta, el IRPF a los palmeros, no ha estado de acuerdo el dirigente de Nuevo Canarias, el vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda, socio de Torres, Román Rodríguez. Ojo, aquí hay un pacto, aquí hay una tendida de manos de Coalición Canaria al Partido Socialista en Madrid, la capital de España. Hay quienes dicen que en este caso ha sido un logro a espaldas de Ángel Víctor Torres, hay quienes dicen que Ángel Víctor Torres como presidente ha formado parte en este proceso de negociaciones, que ha estado perfectamente informado por los negociadores del Partido Socialista. Hay quien dice por ahí, algunas voces, que quizás la dirección del partido en Madrid traicionó a Torres porque Torres ya lo había pedido y lo denegaron. Pero lo que está claro es que hay un acercamiento entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Están en contra. Y yo entiendo, porque vamos a ver, porque Coalición Canaria le interesa acercarse
acercarse al Partido Socialista. Ya saben que Coalición Canaria, de cara a 2023, su socio preferente es el Partido Popular, pero Coalición Canaria tiene y quiere ir acercándose también al Partido Socialista, porque Coalición Canaria quiere volver sí o sí, quiere recuperar sí o sí el poder en el Cabildo de Tenerife, el poder en las principales instituciones y sobre todo también en el gobierno regional. Y no olviden ustedes, Manolo, que ya contamos hace mucho tiempo que hay un sector del Partido Socialista en Gran Canaria, Sebastián Franqui y algunos más, hombres por cierto, cercanos, fuertes sobre la figura de Ángel Víctor Torres, que desde hace mucho tiempo prefieren un pacto a dos. Coalición Canaria, Partido Socialista y nada de varios socios en un gobierno. Por cierto, hablaba David Cuesta de que Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo tinerfeño, estará aquí en Mírame Canarias el próximo lunes, pero ayer estuvo en Mírame la responsable del IAS, Marian Franquet, David. Sí, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, en medio de todo este follón. Nosotros valoramos mucho, de verdad, a la gente que en medio de cuestiones que son muy polémicas se atreve a venir aquí y sentarse en una entrevista donde nosotros tratamos bien a todo el mundo, pero vamos a preguntar por todo, ¿no? Entonces, ayer estuvo aquí Marian Franquet y le preguntamos por esas críticas feroces que están teniendo los trabajadores de Elías a través de su comité de empresa y que llegaron hace poco a interrumpir un pleno del Cabildo de Tenerife, donde tuvo que intervenir Pedro Martín, lo veíamos aquí la semana pasada, porque consideran que no existen ni medios materiales ni personal suficiente para atender con dignidad a las personas mayores y además relatan algunos episodios concretos que nosotros necesitábamos preguntar por ello a Marian Franquet para que después se escuche su versión y nuestros espectadores y espectadoras saquen sus conclusiones y puedan formarse una opinión. Así que vamos a escuchar ese fragmento de una entrevista que yo les invito a que vean entera y que está lógicamente en nuestro canal de YouTube, en la televisión a la carta de Mírame Televisión. No ha habido aire acondicionado en el centro de Elías, en los centros de Elías este verano. Se han utilizado pañales o fundas de almohadas para secar a las personas mayores porque hay falta de toallas. O se ha acostado a las personas mayores en ropa de cama sucia o incluso sobre restos de excrementos. ¿Esto ha ocurrido? Bueno, a mí ya lo tercero me parece que si eso ha ocurrido, alguien está tardando en ir a Fiscalía a denunciar eso. Quien tiene conocimiento de eso y sepa qué ha pasado, con qué persona y sepa quién lo haya hecho, están tardando porque fíjate que el escrito donde se nos amenazaba con esa querella criminal daba 30 días para arreglar supuestos malos tratos. Venga, hombre. O sea, yo soy consciente de que sectores vulnerables como son mayores, menores o mujeres víctimas de violencia están recibiendo situaciones de malos tratos. ¿Cómo das un plazo o me lo arreglas en 30 días o te presentas una querella? No, estamos tardando, ¿eh? Y de verdad que si a mí me dan el nombre o qué es lo que está pasando, la que va a la Fiscalía a denunciarlo soy yo. Me parece ridículo. Que tenemos problemas que son reales, por ejemplo, sí, la ropa blanca, ¿no? Las toallas, sábanas y tal. Hemos tenido problemas que además son históricos. Yo mirando en Google tú pones esto y te sale pues desde el año 2016, 17, quejas de esto. Teníamos un sistema de contratación que era bastante complicado, donde cada centro contrataba por su cuenta sin tener mucho que ver unos con otros y además compraba muy barato. Lo barato al final sale caro porque se rompe más y demás. Al final optamos por unificar criterios y hacer una compra importante y se ha hecho que llega en estos días. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos una guerra y que desgraciadamente tardan en llegar los materiales, entre otras cosas porque además la reactivación de la economía con la hostelería en la isla de Tenerife hizo que un montón de hoteles empezaran a pedir precisamente ropa blanca. Entonces ha habido una mayor demanda de ese producto con mayor problemas para poder conseguirlo y tenerlo. La verdad que la entrevista de Marian Franquet estuvo muy interesante y pueden volver a verla, al igual que cualquiera de nuestros programas, en la televisión a la carta. David, Óscar, ¿nos vamos? Sí, la verdad que sí. Bueno, invitar a los espectadores a que el jueves estén pendientes del repaso, porque como tú sabes, Manolo, mañana y pasado va a temblar Canarias y nosotros lo vamos a contar el jueves. Recuerden que el jueves estarán David Cuesta y Óscar Martín en Canarias al Día, el repaso, antes los compañeros de Mírame Sport con toda la actualidad deportiva. Y en Mírame Canarias no paramos. Nos encanta poder compartir con todos ustedes más Canarias. Y ahí están los ganadores, por eso compartimos no más Canarias, sino más felicidad y más suerte. Oye, ponte las gafas y échame una mano. A ver, tú lees con esa gafa. Sí, Oscar, las gafas son de lejos. De lejos y todo. También. Claro. 9 euros. Es que son de presbicia. Pero las otras eran de 3 euros, estas de 9 euros. Ves 3 veces más. 3 veces, claro. 3 veces más. Espera que está media sucia, espera. No, Oscar. ¿Pero la ves o te ayudamos? Sí.
Venga, vamos, empezamos. Venga, primero. Carmen Nieves Gutiérrez, Santa Cruz de Tenerife. Ño. Moneiva Martín, Garachico, Tenerife. La siguiente. Esteban Cabrera, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Y Martín Suárez, Mogán, Gran Canaria. Mi madre, te presentas ahora a lo de tráfico y te dan el carnet que no te has sacado nunca. Sí. Compadre, más Canarias aquí en Mírame a lo largo de las 24 horas de televisión que hacemos junto a ustedes. Adiós. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's.